Boda secreta, capítulo 4, de Bárbara Cartland. Las diligencias partían a las 6 de la mañana, pero estaba seguro de que el resto de los huéspedes de El Pelican pasarían otro día más en las carreras. No deseaba encontrarse nuevamente con Sir Jocelyn, por lo que no se entretuvo en el patio, donde había más actividad que a la hora de su llegada. Los caballos salían de los establos para ser enganchados en los faetones, carruajes, birlochos y calesas que esperaban en el patio. Los mozos de cuadra y los palafreneros hablaban a gritos entre sí, y el posadero iba y venía con las cuentas, que de seguro le había tomado casi toda la noche preparar. El marqués dio una generosa propina y partió, ansioso de ponerse en camino antes que hubiera más tráfico, pues le quedaba una distancia considerable por recorrer hasta llegar a la próxima parada. El día transcurrió sin novedad. Harris hizo los arreglos para que disfrutara a su satisfacción de una excelente comida en otra posada, donde encontró que el dueño disponía de un excelente clarete. El marqués compró varias docenas de botellas y ordenó que se las enviaran al sur, para añadirlas a la enorme cantidad de vino que almacenaba en su cava. El vino era tan bueno que decidió pedirle al príncipe, quien se vanagloriaba de ser un buen conocedor, que lo probara. Mientras viajaba, empezó a planear una pequeña pero entretenida fiesta, en la que tomarían gran variedad de vinos, que por supuesto incluirían el champaña, la bebida favorita del príncipe. Cuando ya había escogido a los invitados y hasta el menú, se preguntó si su futura esposa, Beryl, desearía estar presente en esa ocasión. Era un fastidio que asistieran mujeres a una cena donde el vino y la comida eran los objetivos primordiales. Mientras más pronto entendiera Beryl que deseaba dar una fiesta para solteros sería mejor, y así ella podría hacer otros planes. Al pensar en su prometida, no pudo menos que recordar lo desilusionada que se había mostrado su madre al saber a quién había escogido para esposa. Cuando viajó hacia el norte para darle la noticia de su próximo matrimonio, sabía que era inevitable y, sin embargo, no podía olvidar el pesar que reflejaron los ojos de la marquesa y la seriedad de su voz. Se sentirá feliz una vez que estemos casados, pensó con optimismo, y cuando tengamos hijos, los adorará y consentirá. Entonces se le ocurrió, por primera vez, que la vida que Beryl había llevado hasta ahora no era la más apropiada para convertirla en una madre feliz. Tal como él mismo la había descrito, Beryl era el alma de todas las fiestas. Siempre se veía rodeada por una multitud de admiradores que se maravillaban de todo lo que decía y la ensalzaban, a veces exageradamente. Con ánimo de tranquilizarse, pensó, nos gustan las mismas cosas y llevamos la misma clase de vida. Estaba seguro de que esa era la base adecuada para formar un sólido matrimonio. Ya estaba bastante avanzada la tarde, pero todavía les quedaba bastante camino por recorrer antes de llegar a la posada de Jorge y el Dragón, donde pensaba pernoctar. Cuando conducía su faetón por una curva de un estrecho camino bordeado de setos, advirtió que, más adelante, había ocurrido un accidente, y como iba bastante aprisa, tuvo que tirar con fuerza de las riendas para que los caballos se detuvieran. «Un accidente», comentó. «Es la diligencia, milord», repuso Jim. Se acercaron. La diligencia se había volteado sobre un costado al lado izquierdo del camino, y era evidente que había chocado con una calesa tirada por dos caballos, que coceaban y relinchaban, fuera de control. La diligencia había quedado inclinada contra los setos, lo que impidió que se volteara por completo. Pero el equipaje que llevaba en el techo se había esparcido en medio del camino. Unos pollos blancos, que estaban en una jaula, habían escapado y revoloteaban ruidosamente. A sus clamores se unían los balidos de una oveja que, metida dentro de un saco bien cosido, yacía de cabeza sobre los setos. Se oían gritos femeninos y juramentos de voces masculinas, mientras que el dueño de la calesa, un caballero de mediana edad, insultaba furioso al cochero de la diligencia. Este último, respaldado por el guardia, respondía a las imprecaciones. El marqués contempló la escena, divertido. Entonces, como le era imposible pasar y nadie parecía dispuesto a poner orden,
le entregó las riendas al palafrenero. Sin apresurarse, se bajó del carruaje y, dirigiéndose a los ocupantes de los vehículos, les habló con voz clara y autoritaria, que se elevó por encima de aquel escándalo. «Sujeten a los caballos, imbéciles». El dueño de la calesa y el cochero se volvieron a mirarlo, sorprendidos. «¡Los caballos!», repitió el marqués, y sorprendentemente lo obedecieron. El marqués se dirigió entonces a los hombres que bajaban a duras penas del techo de la diligencia y a los que sacaban la cabeza por las ventanillas, imposibilitados de bajar debido al ángulo en que se encontraban. «Todo el mundo afuera», ordenó, «para que puedan enderezar el vehículo, a menos que quieran pasarse aquí toda la noche». El tono áspero de su voz impulsó a los hombres a ponerse en actividad. Ayudaron a bajar primero a una mujer gorda, esposa de un granjero, que gritaba: «¡Mis pollos! ¡Mis pobres pollos! Estarán todos aplastados». Insistió en que sus salvadores tomaran una canasta que contenía unos pollitos de un día de nacidos, que seguramente llevaba al mercado. Cuando tocó el suelo, declaró con voz estridente: «Es una desgracia la forma como conducen estos cocheros. Deberían hacer algo en contra de eso». «Estoy de acuerdo con usted, señora», dijo el marqués. Entonces, mientras la mujer seguía lamentándose por sus pollos, dirigió su atención hacia un anciano caballero que temblaba de ira mientras lo ayudaban a bajar, jurando que se le habían roto todos los huesos del cuerpo. Lo siguieron 3 hombres más, y por fin el marqués contempló 2 ojos enormes y asustados en un pequeño rostro ovalado, circundado por un maltrecho sombrerito. Al poner los pies en el suelo, Annie alzó la vista y vio al marqués. Abrió los ojos asombrada, y el color subió a sus mejillas cuando él se quitó el sombrero de copa y, haciéndole una reverencia, le dijo: «¿Volvemos a encontrarnos, señorita Clifford?». Ella no supo qué contestarle, y solo le dirigió una mirada lánguida. Después, el marqués prosiguió su tarea de arreglar los desperfectos. Al fin lograron controlar los caballos que tiraban de la calesa y, por cierto, con tono perentorio, el marqués le indicó al caballero de mediana edad que siguiera su camino. «Pienso demandar a la compañía por los daños ocasionados a mi vehículo», dijo el caballero en tono indignado. «Dudo que reciba alguna compensación», replicó el marqués, «pero puede probar». «El cochero está borracho, eso es evidente», aseguró el caballero. «Siempre lo están», contestó el marqués, a todas luces cansado del tópico. Ahora que un lado del camino estaba libre, podía proseguir su viaje. Antes, dio instrucciones a los hombres que viajaban en la diligencia para que enderezaran el vehículo y lo pusieran nuevamente en condiciones de partir. «Maneja con más cuidado en lo futuro», le ordenó al cochero. El rostro del hombre se puso encarnado, pues merecía la reprimenda, ya que, aunque no se encontraba borracho, había tomado más copas de las debidas. Para mitigar la severidad de sus palabras, el marqués le dio una guinea y el cochero se deshizo en amabilidades. Enderezaron la diligencia, recogieron a la mayoría de los pollos y los regresaron a la jaula. La oveja, que seguía balando lastimosamente, fue puesta de nuevo en el techo y los pasajeros empezaron a tomar su lugar. El marqués se dirigió hacia Annie, que permanecía de pie, un poco apartada de los demás. «¿Sabe dónde pasará la noche?», le preguntó. «En una posada llamada Jorge y el Dragón. Entonces yo la llevaré, porque es allí donde me dirijo». Ella lo miró, volvió el rostro hacia la diligencia y de nuevo a él. «Me gustaría, pero no hay pretextos», la interrumpió el marqués. «Mi palafrenero cuidará de su reputación y llegará a su destino con mayor rapidez y más comodidad que si espera por esos viejos gruñones». Ella sonrió, y cuando iba a inclinarse para recoger su maleta, que estaba junto a ella sobre la hierba, el marqués le ordenó: «Déjela». La ayudó a subirse al faetón y dio la vuelta por el otro lado. Jim bajó del coche y le entregó las riendas. El palafrenero recogió la maleta y se subió al asiento detrás de la capota. Se pusieron en camino, deslizándose a tal velocidad que muy pronto dejaron atrás la escena del accidente. El marqués permaneció silencioso, y después de un rato, Annie lo miró con disimulo. No solo era un hombre impresionante, sino muy apuesto. Al mismo tiempo, su presencia le infundía temor.
Tal vez se debiera al orgullo con que levantaba la cabeza, o a la expresión casi desdeñosa de su rostro, como si todo estuviera por debajo de él. Sus facciones eran clásicas, pero corrían 2 líneas desde los lados de su nariz hasta su boca, y ella pensó que indicaban cinismo, o sería aburrimiento. De pronto se sintió muy joven e inexperta, y casi deseó estar en la diligencia en vez de viajar con un extraño. Entonces él se volvió y le sonrió, y ella pensó, insensatamente, que su sonrisa era muy cálida. ¿Se encuentra bien?, preguntó el marqués. Sus caballos son magníficos, señor. Me alegra oírla decir eso. Son los caballos más hermosos que he visto, excepto, quizá, los que tiraban de su carruaje ayer. El marqués la miró sorprendido, y ella le explicó. Adoro los caballos. Esta mañana, mientras esperaba por la diligencia, miré en los establos de la posada, y un mozo me dijo que los 4 magníficos caballos castaños pertenecían a Sir Alexander Abdy. Hizo una pausa antes de preguntar. ¿Ese es su nombre, no? Efectivamente. Entonces, quisiera darle las gracias otra vez. Olvídelo. Es inútil hablar de algo que ya no tiene importancia. Sin embargo, me gustaría saber su nombre. Me llamo Annie Clifford. Annie, repitió el marqués. Hermoso nombre. Le va muy bien. El pequeño cumplido hizo que el rostro de Annie se tiñera de púrpura. Sin duda estaba asustada y llena de desconfianza por lo que le había sucedido la noche anterior. El marqués no estaba acostumbrado a la compañía de chicas jóvenes, pero presintió que Annie era excepcional, además de ser muy bella. No se había equivocado cuando, al verla por primera vez, intuyó que no solo era encantadora, sino muy sensitiva, atributo que brillaba por ser ausente entre las hijas de los aristócratas que le fueron presentadas durante su viaje hacia el norte. Le habló de sus caballos, contándole dónde los había comprado y la historia de su crianza. Se percató de que Annie, a diferencia de la mayoría de las mujeres, no solo no fingía, sino que se interesaba de verdad en sus palabras. Sus inteligentes preguntas le indicaron que amaba a los caballos y que había estudiado equitación. Empezó a preguntarse quién sería y de dónde había venido. Él no podía saber que el conde de Fairlie tenía un establo de caballos de carreras y que de niñas Beryl y Annie competían con los palafreneros en seleccionar a los ganadores de las carreras más importantes. Muy pronto estuvo a la vista la vieja posada de Jorge y el Dragón, que tenía fama de haber sido visitada muchas veces por los asaltantes de caminos. Como ambos pasaremos aquí la noche, me veré muy honrado, señorita Clifford, si accede a cenar conmigo. La sorpresa que reflejaban los ojos de Annie lo hizo apresurarse a añadir: han reservado un sitio para mí, y estoy seguro de que el menú será mucho mejor que el de los pasajeros de la diligencia. Eso no será muy difícil, a juzgar por la cena de anoche, respondió Annie sonriendo. Entonces cenará conmigo. Ella lo miró con un destello de preocupación en los azules ojos. No estará mal. ¿Mal? Viajo sola, y no sé si es correcto que acepte la invitación de alguien que no me ha sido presentado. Titubeaba y en su mirada se leía el temor de que él pudiera reírse de ella, pero el marqués le respondió con gravedad. Considerando las circunstancias en que nos conocimos, señorita Clifford, creo que debemos darnos por presentados. Además, estando en mi compañía, no se expondrá a las molestas atenciones de cualquiera que esté cenando en el comedor. Observó cómo ella se estremecía al recordar lo sucedido la noche anterior, y entonces Annie añadió rápidamente: preferiría estar con usted. Entonces, estamos de acuerdo, aunque me temo que acostumbro cenar tarde, a las 7:30, pero así tendrá tiempo de descansar. Gracias, muchas gracias. Entraron en el patio de Jorge y el Dragón, y cuando el dueño se apresuró a recibirlos, el marqués explicó la presencia de Annie. La diligencia sufrió un accidente a unos 7 kilómetros de aquí. He traído conmigo a la señorita Clifford, una de las pasajeras. Le suplico que le dé una habitación confortable. A sus órdenes, señor, replicó el dueño, inclinándose obsequiosamente ante el marqués y ante Annie. Al ver la habitación que le destinaran en el primer piso, Annie estuvo segura de que era mucho más confortable de la que le hubiera correspondido como pasajera
de la diligencia. Es un caballero muy amable, pensó, y siguiendo la sugerencia del marqués, se desvistió y se recostó en la cama. Estaba tan cansada, después de los sobresaltos de la víspera, que se quedó dormida, despertándose a las 7, cuando la sirvienta le trajo una vasija con agua caliente. Levantándose rápidamente, se lavó y se cambió de ropa. Se puso un vestido de muselina barata confeccionado por Abby, que, por supuesto, no era la clase de ropa que usaría una invitada de Sir Alexander. Abby le había puesto en el cuello unos vuelos de muselina blanca, recogidos con una cinta azul, y otros en las mangas, haciendo juego. Era azul pálido y Annie lo había destinado para el viaje, porque ya estaba viejo, y no era lo suficientemente elegante para usarlo en Fernley. Deseó tener uno de los vestidos de noche de su madre, para ponerse, pero luego comprendió que era un pensamiento absurdo. Sir Alexander era indudablemente un gran señor, y solo la había invitado a cenar con él, porque era muy amable y comprendía lo asustada que se había sentido. Con toda seguridad, no se fijaría en la ropa que luciera una persona tan insignificante como ella, y solo deseó no ser una compañera aburrida y hablarle de asuntos que le interesaran, siguiendo los consejos de Abby. «Debo tener mucho cuidado de hablar solo de cosas que le interesen», se recomendó a sí misma. Por lo pronto, sabía que tenían algo en común: los caballos. Se cepilló el cabello hasta hacerlo brillar y, cuando bajó, se encontró al posadero esperándola al pie de la escalera. «Tengo entendido que va a cenar con Sir Alexander Abdy, señorita», dijo el hombre. Sin esperar a que Annie le contestara, se dirigió al final del pasillo y abrió una puerta. Annie, con cierta timidez, entró en la habitación. Esta era muy grande, pero a primera vista daba la impresión de ser confortable y atractiva. El techo estaba cruzado con vigas de roble y las paredes decoradas con antiguos paneles de la misma madera. El fuego ardía en la gran chimenea. La mesa redonda, cubierta por inmaculado mantel, estaba puesta para 2 personas, y varias botellas de vino se enfriaban en un cubo de hielo. Annie esperaba que su anfitrión ofreciera un aspecto impresionante, porque ya había admirado su bien entallada levita de pana, los intrincados pliegues de su corbata y el ángulo en que usaba el sombrero de copa alta sobre los oscuros cabellos. Pero nunca imaginó que un hombre pudiera verse tan espléndido como el marqués en sus ropas de etiqueta y, por unos momentos, permaneció contemplándolo con admiración. Entonces, recordando sus buenos modales, le hizo una reverencia. El marqués inclinó la cabeza y le indicó una silla junto al fuego. «Venga y siéntese, señorita Clifford. Espero que haya descansado». «Me quedé dormida». «Entonces estará esperando su cena con tanto entusiasmo como yo. ¿Puedo ofrecerle una copa de madeira?» «No he tomado nada en 2 años». En su casa de Hertfordshire, algunas veces se le permitía probar de la copa de su madre. «Entonces le serviré un poco», dijo el marqués. Cuando Annie sintió el fuerte sabor del vino, rememoró los días felices en que su familia no tenía que economizar, como se vio forzado su padre en Barrowfield. En los buenos tiempos, sus padres tomaban vino en la cena y se servían pollos gordos, pichones bien dorados y grandes lascas de carne. Annie recordó que debió obedecer a Abby y no pensar en lo que había dejado atrás. Pero cuando el posadero, ayudado por 2 sirvientas tocadas con pequeñas cofias, trajo la copiosa cena, no pudo evitar pensar en los niños de mejillas hundidas y ojos hambrientos. Con resolución, desechó esos recuerdos de su mente y disfrutó de cada platillo que se le servía, aunque comió muy poco en comparación con el marqués. «Hábleme de usted», le pidió él cuando saboreaban un delicioso pescado que, según el posadero, acababa de saltar del mar. «Mejor hablemos de sus caballos, señor», comentó que tenía caballos de carreras. «Los va a inscribir en el clásico este año». El cambio de tema tuvo éxito. El marqués empezó a hablar de su ambición de ganar la Copa de Oro en Ascot y discutió cuáles eran los establos que tenían más posibilidades de derrotarlo. Luego, le contó a Annie sobre los caballos árabes que trajo de Siria y los húngaros que su madre admirara. A veces hablaba en tono lento e indiferente, con los ojos semicerrados, pero no engañó a Annie. Comprendía que los caballos significaban mucho para él.
Me imagino que sabe montar bien, dijo el marqués. No he montado en 2 años, pero, por favor, dígame qué caballo se inscribirá en la carrera de St. Leger. Así, cuando llegue septiembre, podré buscar sus nombres en los periódicos. El marqués no insistió, pero fue lo bastante astuto para comprender que los 2 años que Annie mencionaba tenían un profundo significado para ella. Annie pensó que había logrado evadir sus preguntas, pero lo cierto fue que él no deseaba alterarla y, comprendiendo que evitaba hablar de sí misma, se limitó a observar las diferentes expresiones que se sucedían en sus hermosos ojos. Cuando terminó la cena, el marqués se echó hacia atrás en su silla, con un vaso de oporto en la mano, diciéndose que era la primera vez que cenaba solo con una mujer, sin que hablaran de otra cosa que de su propia persona. Aquellas con las que había pasado tantas horas ociosas solo querían hablar de asuntos que les concernían, aunque siempre relacionados con él, pero se mostraban poco dispuestas a expresar sus sentimientos, sus emociones y las volubles ambiciones que las dominaban. Hay algo misterioso en esta joven, pensó el marqués. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.